¿Sabes qué objetos tiene Santa Teresa de Jesús en mente cuando advierte que hay cosas que no deben estar en tu cuarto durante el Domingo de la Misericordia? No son objetos extraños, no son cosas que tendrías que buscar. Son objetos que probablemente tienes ahí ahora mismo mientras escuchas esto, sin saber que su presencia en ese espacio durante este domingo en particular puede cerrarle la puerta a una de las gracias más extraordinarias que la Iglesia conoce. El Domingo de la Misericordia no es un domingo cualquiera. Es el único momento del año en que el cielo abre una ventana que no se abre en ningún otro día. Y Santa Teresa lo sabía y advirtió. Y lo que advirtió tiene que ver directamente con lo que hay en tu cuarto esta noche. Porque Santa Teresa de Jesús no hablaba del cuarto como un espacio cualquiera. En sus escritos lo trataba como el lugar donde el alma se encuentra más expuesta, más vulnerable, más abierta a lo que viene de arriba y a lo que viene de abajo. Y hay objetos que, colocados en ese espacio durante el Domingo de la Misericordia, no solo no ayudan, según su advertencia, bloquean activamente la gracia que ese domingo derrama. ¿Cuáles son? ¿Por qué ese domingo y no otro? ¿Y qué tiene que ver lo que guardas en un cajón con lo que Dios quiere darte? Escribe ahora mismo en los comentarios la palabra misericordia si estás dispuesta a saberlo. Porque lo que Santa Teresa advirtió merece ser escuchado hasta el final. Cada parte de lo que viene depende de la anterior, y lo más importante llega cuando menos lo esperas. Para entender por qué Santa Teresa de Jesús lanzó esta advertencia sobre el cuarto y el Domingo de la Misericordia, hay que entender primero qué es ese domingo. No en términos abstractos, no como una fecha en el calendario que se celebra y se olvida, sino en términos de lo que realmente ocurre ese día desde el punto de vista de la gracia sobrenatural. Porque si no entiendes qué es lo que ese domingo trae consigo, no puedes entender por qué Santa Teresa de Jesús advirtió lo que advirtió. Y no puedes entender por qué los objetos que tienes en tu cuarto importan tanto precisamente en ese momento y no en cualquier otro domingo del año. El Domingo de la Misericordia es el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. La Iglesia lo instituyó oficialmente en el año 2000, pero la revelación que lo sostiene es anterior a esa fecha y más profunda que cualquier decreto. Cristo mismo, en sus apariciones a Santa Faustina Kowalska, describió ese domingo como el día en que las entrañas de su misericordia están abiertas de par en par para toda alma que se acerque, no para las almas perfectas, no para quienes han vivido sin fallar, para toda alma, para el alma que lleva años sintiéndose lejos de Dios, para el alma que reza y no sabe si alguien al otro lado escucha, para el alma que carga con culpas que cree que ya no tienen remedio posible. Ese domingo, Cristo prometió una gracia que no tiene equivalente en ningún otro momento del año litúrgico. Una gracia que Él mismo comparó con la que se recibe en el bautismo. El alma que se acerque con disposición verdadera ese día puede salir de ese domingo como si hubiera vuelto a nacer, limpia de todo lo que arrastraba. Santa Teresa de Jesús murió en 1582, más de 3 siglos antes de que Santa Faustina recibiera estas revelaciones. Pero Santa Teresa de Jesús conocía algo que cualquier alma que ha entrado de verdad en la oración contemplativa termina conociendo: que hay momentos en el año litúrgico en que el cielo se inclina hacia la tierra con una intensidad que no tiene paralelo en los días ordinarios. Santa Teresa de Jesús lo vivió en su propia carne. Lo describió en sus escritos con una precisión que solo puede venir de la experiencia directa y no de la especulación. En el libro de la vida escribió sobre ciertas festividades, ciertos instantes de gracia singular en que sentía que Dios no estaba detrás de un velo, sino a un palmo de su propio rostro, que la distancia entre el alma y Dios se volvía tan delgada en esos momentos que cualquier movimiento interior la cruzaba sin esfuerzo. Eso es exactamente lo que ocurre en el Domingo de la Misericordia.
el velo entre el alma y Dios se adelgaza hasta volverse casi transparente. La gracia que fluye ese día fluye con una abundancia que el alma devota puede percibir si está en condiciones de recibirla. Y aquí es precisamente donde entra la advertencia de Santa Teresa de Jesús. Porque ella sabía, con la misma claridad con que sabía todo lo que sabía sobre la oración contemplativa, que la gracia no actúa en el vacío. La gracia actúa sobre un alma, y el alma vive en un cuerpo, y el cuerpo vive en un espacio. Y ese espacio, dependiendo de lo que contenga, puede estar abierto a recibir la gracia o puede estar sin que nadie lo haya decidido conscientemente, cerrándole la puerta con sus propias manos. Esta no es una idea mágica, no tiene nada de superstición ni de esoterismo. Es doctrina católica de la más pura y la más antigua. La Iglesia ha enseñado siempre que el entorno físico del cristiano no es neutral ante la gracia. Por eso bendice las casas, por eso consagra los templos, por eso distingue con tanta claridad entre un espacio sagrado y un espacio profano. El lugar donde vives no es simplemente un contenedor de muebles y objetos sin significado espiritual, es el entorno donde tu alma respira a diario, donde tu oración nace o se ahoga, donde la gracia encuentra o no encuentra las condiciones necesarias para hacer su trabajo en ti. Y el cuarto, dentro de ese entorno, es el espacio más decisivo de todos. Es el lugar donde estás más sola, más quieta, más cerca de ti misma, más expuesta en el silencio de la noche, a lo que viene de arriba y a lo que viene de abajo. Santa Teresa de Jesús lo entendía exactamente así. En las moradas describe el alma como un castillo interior de diamante con muchas habitaciones, y al Señor habitando en la más interior de todas. Pero ese castillo no existe aislado del mundo que lo rodea. Tiene una relación constante con lo que lo rodea. Y lo que rodea al alma en el cuarto mientras duerme, mientras ora, mientras el día se acaba, y ya no queda ninguna distracción posible, ese entorno no es indiferente al estado del alma. Tiene un peso, tiene una influencia real y concreta. Puede ser una influencia que prepara al alma para recibir, o puede ser una influencia que sin que nadie lo haya querido ni planeado, la cierra sobre sí misma. Y aquí abre Santa Teresa de Jesús su advertencia, no como una lista de prohibiciones rígidas, no como un reglamento exterior que cumplir por obligación, sino como lo que fue siempre en ella cada palabra que escribió, una palabra de madre, una palabra que nace de alguien que ha visto con sus propios ojos lo que el alma puede recibir cuando está verdaderamente dispuesta y que no puede callarse cuando ve que algo está bloqueando esa disposición desde adentro. Hay objetos, advierte Santa Teresa de Jesús, que no deberían estar en el cuarto de una persona que quiere recibir la gracia extraordinaria que el Domingo de la Misericordia trae consigo. No porque esos objetos sean malignos en sí mismos, sino porque su presencia en ese espacio íntimo, en ese momento singular del año, habla de algo en el alma que todavía no ha soltado lo que necesita soltar para que Dios pueda entrar con todo lo que ese domingo lleva consigo. ¿Puede un objeto material bloquear una gracia sobrenatural? La respuesta de Santa Teresa de Jesús no es una respuesta simple ni cómoda. Y lo que escribió al respecto es una de las enseñanzas que sus hermanas carmelitas conservaron con mayor cuidado a lo largo de los siglos, porque tocaba algo que todas habían experimentado sin saber exactamente cómo nombrarlo. Algo que tiene que ver con la relación entre el mundo visible y el invisible, entre lo que guardas en un cajón y lo que Dios puede o no puede depositar en tu alma cuando se inclina hacia ti con toda su misericordia. Eso es lo que viene ahora, y es más cercano a tu vida cotidiana de lo que imaginas. Santa Teresa de Jesús tenía una relación con el espacio físico que no era común entre las mujeres de su tiempo, ni entre las religiosas de su tiempo, ni entre casi nadie de su tiempo. Mientras otros veían el entorno material como algo simplemente dado, algo que se habitaba sin pensarlo demasiado, Santa Teresa de Jesús
lo veía como un lenguaje, como una forma en que el alma habla de sí misma sin usar palabras. Lo que una persona coloca en su cuarto, en el espacio más íntimo donde vive y descansa y ora, no es aleatorio. Es una confesión silenciosa del estado interior del alma. Una confesión que a veces ni la propia persona ha sido capaz de hacer en voz alta ante Dios ni ante sí misma. Esta intuición no nació en Santa Teresa de Jesús de la filosofía ni de la teología académica. Nació de la oración. Nació de décadas de vida contemplativa en que aprendió a leer el alma desde adentro y a reconocer cómo el mundo exterior la refleja con una fidelidad que asombra a quien lo ve por primera vez. En Las Moradas, al describir las primeras habitaciones del castillo interior, Santa Teresa de Jesús habla de almas que están dentro del castillo, pero que viven tan cerca de los muros exteriores que casi no se distinguen de lo que hay afuera. Almas que en principio quieren a Dios, que rezan, que cumplen con sus obligaciones religiosas, pero que llevan consigo tantos apegos, tantos vínculos no resueltos, tantas cosas que no han querido o no han sabido soltar, que la oración no puede penetrar hasta donde Dios espera encontrarlas. Esas almas rezan, pero rezan desde los pasillos del castillo, no desde su centro. Y la diferencia entre rezar desde los pasillos y rezar desde el centro lo cambia todo. Y esos apegos, esos vínculos no resueltos, esas cosas que el alma no ha querido soltar, siempre terminan materializándose en algún lugar del espacio donde vive el alma. Santa Teresa de Jesús lo vio una y otra vez durante las fundaciones que realizó a lo largo de toda su vida. Cuando llegaba a una nueva casa que iba a convertirse en lugar de oración carmelita, lo primero que hacía no era dirigirse al oratorio. Lo primero que hacía era recorrer los espacios con calma, revisar lo que había en cada habitación, ver qué objetos habían quedado de ocupantes anteriores, qué cosas habían traído las hermanas consigo sin examinarlas, qué había en los rincones que nadie había tocado desde hacía tiempo, porque sabía que todo eso hablaba, que todo eso influía sobre las almas que iban a vivir en ese espacio, que una casa que no había sido revisada y ordenada con intención espiritual era una casa que ofrecía resistencia a la gracia sin que nadie lo hubiera decidido ni lo hubiera querido. El cuarto de una persona que vive en el mundo no es tan diferente de la celda de una carmelita descalza. Tiene la misma función esencial en la vida del alma. Es el lugar del retiro, del silencio, de la intimidad más profunda con Dios que ocurre en la oscuridad y en el descanso de la noche. Y lo que vive en ese cuarto vive también en ese silencio. Lo que hay en los cajones, en los estantes, en las paredes, en los rincones que hace meses o años no se revisan con honestidad, todo eso forma parte del entorno en que el alma descansa y, si está en condiciones de hacerlo, ora. Por eso el cuarto no es simplemente el lugar donde el cuerpo duerme cada noche. Es el lugar donde el alma está más expuesta, más vulnerable, más abierta tanto a la gracia que viene de arriba como a los pesos que vienen de adentro. Y lo que la rodea en ese momento de máxima exposición no puede ser indiferente para quien quiere recibir a Dios. Santa Teresa de Jesús es explícita sobre esto en el Camino de Perfección cuando trata el tema del recogimiento interior. Dice que el alma que quiere recogerse en la oración necesita ayudarse con el entorno exterior, porque ese entorno puede favorecer el recogimiento o dificultarlo de maneras que el alma no siempre logra identificar por sí sola. No dice que el entorno sea determinante por encima de la voluntad del alma. Dice que ayuda o dificulta. Y esa distinción es importante sostenerla con claridad. Dios puede llegar a un alma en cualquier circunstancia y en cualquier entorno. Dios puede tocar el corazón más cerrado en medio del mayor desorden. Pero cuando el alma quiere disponerse activamente para recibir una gracia particular, cuando quiere abrirse con toda su voluntad a un momento litúrgico tan poderoso como el Domingo de la Misericordia, el entorno donde vive importa. El cuarto importa.
Lo que hay en él importa de una manera que Santa Teresa de Jesús no dejó sin nombrar. ¿Y qué clase de objetos identificó Santa Teresa de Jesús como incompatibles con esa disposición interior que el Domingo de la Misericordia requiere? No los identificó con el lenguaje frío de una lista de prohibiciones. Los identificó con el lenguaje cálido y preciso de alguien que conoce el alma humana desde adentro, que sabe por qué esos objetos están ahí, que entiende el amor y el dolor que los pusieron en ese lugar, y que aún así no puede callarse lo que sabe sobre lo que están haciendo en el espacio más íntimo del alma. Lo que describió se agrupa en 4 categorías que cualquier persona, si mira su cuarto con la honestidad serena que Santa Teresa de Jesús pedía, puede reconocer sin dificultad. Y el primero de esos grupos es también el más difícil de enfrentar, no porque sea el más extraño, sino porque es el más cercano al corazón. Hay objetos en el cuarto de muchas personas que no llegaron ahí por casualidad. Los trajo el dolor. Los trajo el amor. Los trajo ese momento en que alguien que querías con toda tu alma dejó de estar en el mundo y lo único que quedó de su presencia fueron sus cosas. Una fotografía en el marco que colocaste en la mesilla de noche, porque los primeros meses no podías cerrar los ojos sin verla. Un rosario que perteneció a tu madre y que no puedes mover del lugar donde está, porque moverlo te parece una traición a su memoria. Una prenda doblada con cuidado en el cajón de la que nadie en casa habla abiertamente, pero que todos saben que está ahí. Una carta. Un reloj que ya no marca la hora correcta, pero que nadie ha tocado. Un frasco de perfume que ya no tiene dueño, pero que tú sigues guardando porque el día que decidas quitarlo de ahí, algo que no quieres nombrar se habrá terminado para siempre. Santa Teresa de Jesús conocía ese dolor desde adentro. No lo conocía como teórica ni como observadora distante. Lo conocía porque lo había vivido. Perdió a su madre cuando tenía 12 años y ese golpe la marcó de una manera que ella misma describió en el libro de la vida como uno de los momentos que más definieron el rumbo de su vida espiritual. Fue entonces, en esa pérdida temprana y devastadora, cuando se volvió hacia la Virgen María con una intensidad que ya nunca la abandonaría. Supo lo que es aferrarse a lo que queda cuando lo esencial ya no está. Supo lo que es no querer soltar, porque soltar duele más que cualquier otra cosa que el alma haya experimentado hasta entonces. Y precisamente porque lo supo, porque lo vivió en su propio corazón de niña y de mujer, cuando habló de estos objetos en el cuarto, no lo hizo con frialdad ni con distancia. Lo hizo con la ternura honda de alguien que entiende perfectamente por qué están ahí y que aún así no puede callarse lo que sabe sobre el peso que cargan y el peso que imponen. Porque estos objetos, los que pertenecen a alguien que ya partió, tienen una particularidad que los distingue de cualquier otro tipo de objeto que pueda haber en el cuarto. Llevan consigo un vínculo de amor genuino, sí, pero también un vínculo de duelo que en muchos casos no ha sido completamente entregado a Dios. Un duelo que el alma ha sostenido sola, en silencio, sin terminar de llevárselo al Señor con las manos abiertas. Y ese vínculo guardado en el cuarto, en el espacio más íntimo donde el alma descansa cada noche, habla de algo en el interior del alma que todavía no ha pronunciado su último sí a la voluntad de Dios. Todavía no ha terminado de decirle: me fío de ti con esto también. Me fío de ti con esta persona que me quitaste antes de que yo estuviera lista para dejarla ir. Me fío de ti con este amor que no entiendo cómo puede seguir existiendo con tanta fuerza cuando ya no hay nadie visible a quien dirigirlo. Santa Teresa de Jesús lo expresó con una imagen que sus hermanas carmelitas repitieron durante generaciones. Escribió que el alma que guarda para sí misma lo que debería entregar a Dios se convierte en un castillo que tiene las puertas abiertas por fuera, pero cerradas por dentro. Puede recibir la visita de Dios hasta cierto punto. Puede sentir que algo llega, que algo toca, que algo se acerca con amor en los momentos de oración.
Pero en la habitación más interior, donde el Señor quiere habitar con plenitud y sin restricciones, hay un espacio que el alma ha reservado para su propio dolor, para su propio duelo, para ese amor que no ha querido soltar, porque soltarlo le parece perder al difunto por segunda vez. Y mientras ese espacio interior esté ocupado por lo que el alma retiene, la gracia puede rodearla con toda su abundancia, pero no puede penetrar hasta el fondo donde la transformación verdadera ocurre. Esto no es culpa. Santa Teresa de Jesús nunca habló de culpa en este contexto, y es importante decirlo con claridad para que nadie que esté escuchando esto sienta que se le está señalando con dureza. Habló de desconocimiento. Habló de almas que aman con toda su fuerza y que precisamente porque aman no entienden todavía que ese amor, cuando se convierte en retención, cuando se convierte en un aferrarse que no ha pasado por las manos de Dios, deja de ser únicamente un acto de amor hacia el difunto y se convierte también en un obstáculo para ambos, para el alma que sigue en la tierra, porque la mantiene anclada en un dolor que Dios lleva tiempo queriendo transformar en algo distinto, y para el alma del difunto, porque los vínculos que no han sido entregados a Dios pueden actuar como un peso invisible que dificulta al alma partida caminar con la libertad plena hacia donde Dios la llama. La Iglesia no habla de esto con la frecuencia que debería, pero lo sabe y lo ha sabido siempre. La intercesión por los difuntos, las misas de sufragio, la oración constante por las almas del purgatorio, todo eso descansa sobre una convicción que la fe católica ha sostenido desde sus primeros siglos, que los vínculos entre los vivos y los muertos son reales, que tienen un peso espiritual concreto, y que ese peso puede aligerarse o agravarse según lo que los vivos decidan hacer con él. Un objeto del difunto guardado en el cuarto con amor pero sin entrega consciente a Dios es uno de esos vínculos materializados, no el único que existe entre los vivos y los muertos, pero uno de los más concretos y tangibles porque está ahí, se puede tocar con las manos, se puede ver con los ojos y se puede tomar una decisión sobre él. Una decisión que el Domingo de la Misericordia convierte en algo de un alcance espiritual extraordinario. ¿Qué pide entonces Santa Teresa de Jesús? No que tires esas cosas sin miramientos, no que borres la memoria del difunto de tu espacio y de tu vida como si nunca hubiera existido. Pide algo mucho más preciso y mucho más hermoso que eso. Pide que las entregues a Dios con amor, que las saques del cuarto no con indiferencia, sino con una oración deliberada, con el gesto consciente de alguien que dice en voz alta o en el silencio del corazón: lo que he guardado aquí te lo pongo a ti en las manos, Señor, porque tú sabes mejor que yo lo que hay que hacer con este amor que no sé a dónde dirigir. Pero los objetos de difuntos son solo el primero de los grupos que Santa Teresa de Jesús identifica. Hay otro que sorprende más, porque tiene que ver con algo que estaba pensado para acercar a Dios y que con el tiempo, sin que nadie lo notara, ha empezado a hacer lo contrario. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús dejó escrita en las fundaciones que sus hermanas carmelitas recordaban con frecuencia y con emoción. Cuando llegaba a una nueva casa que iba a convertirse en convento carmelita, recorría cada espacio con una atención que sus acompañantes describían como la de alguien que lee un texto invisible escrito en las paredes. Y en el oratorio, en las celdas, en los rincones donde las hermanas oraban, a veces encontraba objetos de devoción que habían sido colocados en su momento con fe genuina y que el tiempo había deteriorado sin que nadie hubiera tomado la decisión consciente de retirarlos. Estampas desgastadas donde ya apenas se distinguía el rostro del santo representado. Rosarios con cuentas rotas cuyo hilo colgaba deshilachado sin que nadie lo hubiera reparado ni reemplazado por uno nuevo. Velas consumidas completamente que seguían en el candelero porque retirarlas no había parecido urgente a nadie. Medallas ennegrecidas por el tiempo guardadas en el fondo de un cajón del que nadie se acordaba ya que existía. Santa Teresa de Jesús no pasaba de largo ante eso. Se detenía.
y con una calma que sus hermanas describían como más elocuente que cualquier discurso que pudiera pronunciar, recogía esos objetos, los miraba con atención y explicaba con paciencia lo que veía en ellos. No veía un problema de limpieza, ni un descuido meramente estético, que se corrigiera con un trapo húmedo. Veía en esos objetos deteriorados y olvidados una imagen precisa del estado interior de la relación entre el alma y Dios. Una imagen del alma que en algún momento de su historia se acercó a Dios con fervor genuino, colocó ese rosario en ese lugar como acto de amor y de fe, y luego dejó que el tiempo y el olvido y la rutina hicieran su trabajo lento sin volver a decidir nada sobre ese objeto, sin renovar el gesto que lo puso ahí, sin preguntarse con honestidad si ese objeto seguía cumpliendo la función espiritual para la que había sido colocado en ese lugar, o si había dejado de cumplirla sin que nadie lo hubiera advertido. La devoción, decía Santa Teresa de Jesús, no es acumulación. Esta convicción aparece implícita en múltiples pasajes de las moradas y se hace completamente explícita en el Camino de Perfección cuando habla de la oración vocal y del peligro de confundir la cantidad con la profundidad. Santa Teresa de Jesús advierte contra la tendencia natural del alma que cree que más es mejor en la vida espiritual, que reza muchas oraciones sin rezar ninguna con el alma entera, que acumula objetos sagrados en su cuarto y en su casa sin mantener una relación viva, atenta y renovada con ninguno de ellos. El rosario roto en el fondo del cajón no es un acto de devoción sostenida en el tiempo. Es el rastro fosilizado de un acto de devoción que ocurrió en el pasado y que nunca fue ni renovado con amor ni despedido con gratitud. Y esa diferencia, que desde afuera puede parecer pequeña o incluso insignificante, tiene un peso en el alma que Santa Teresa de Jesús conocía con una precisión que asombra. Porque el objeto de devoción que está en el cuarto pero que ya no se usa con conciencia, que ha sido colocado pero que no ha sido cuidado, que está deteriorado pero que nadie ha tomado la decisión de retirar con gratitud, ese objeto ya no está hablando de la relación viva entre el alma y Dios. Está hablando de una relación que en algún momento fue viva y que con el tiempo se ha vuelto rutinaria, automática, inconsciente. Está hablando de un alma que en algún momento quiso y que ahora sigue los gestos del querer sin revisarlos. Y Santa Teresa de Jesús, que dedicó toda su vida a despertar almas de ese tipo de sueño espiritual, no podía ver eso sin nombrarlo con amor y con urgencia. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en las moradas que el alma adormecida en sus propias costumbres es como alguien que ha entrado al castillo, pero que se ha quedado dormido en los primeros corredores, tan cerca de la puerta exterior que el ruido del mundo entra con facilidad y la voz del Señor desde el interior apenas se escucha. El objeto de devoción deteriorado y olvidado en el cuarto es uno de los signos más claros de ese adormecimiento. No su causa única, pero sí uno de sus signos más visibles y más concretos, porque está ahí, en el espacio más íntimo del alma, hablando en silencio de algo que el alma todavía no ha querido revisar. Este es el pico emocional de lo que Santa Teresa de Jesús advierte sobre el cuarto y el Domingo de la Misericordia. Porque ese domingo trae una gracia que el alma adormecida en sus costumbres puede dejar pasar sin recibirla del todo. No porque Dios la retire. Dios no retira su misericordia, sino porque el alma, rodeada de los signos de una devoción que ya no se renueva, de objetos que hablan de un pasado espiritual que no se ha traído al presente, puede estar tan acostumbrada a recibir poco que no sabe ya cómo abrirse a recibir todo lo que ese domingo ofrece. Y Santa Teresa de Jesús, que conocía esa trampa desde adentro, no podía callarse. ¿Qué hace entonces el alma que quiere preparar su cuarto para el Domingo de la Misericordia con los objetos de devoción que han perdido su lugar vivo? No los acumula en otro cajón, no los mueve de un rincón a otro sin decidir nada. Los revisa uno por uno con la misma atención serena con que Santa Teresa de Jesús recorría los oratorios de sus conventos,
y con esa misma atención decide: este rosario roto merece ser reparado o reemplazado. Esta estampa deteriorada merece ser despedida con una oración de gratitud y reemplazada por una que el alma pueda ver con ojos limpios. Esta medalla olvidada merece ser rescatada del cajón y devuelta a su función o entregada al párroco con amor. Cada una de esas decisiones es un acto de oración. Cada una de esas decisiones es el alma diciéndole a Dios que quiere despertar antes del Domingo de la Misericordia y recibirlo con los ojos abiertos. Pero hay un tercer grupo de objetos que Santa Teresa de Jesús identificó en su advertencia. Y este es el que más sorprende, porque no tiene que ver con el pasado ni con la devoción olvidada. Tiene que ver con algo que está ocurriendo en el cuarto de muchas personas ahora mismo, todas las noches, sin que nadie lo haya nombrado todavía como lo que realmente es. Hay algo que ha entrado en los cuartos de millones de personas en las últimas décadas con una naturalidad tan absoluta que nadie se ha detenido a preguntarse qué está haciendo ahí. Entró poco a poco, primero como comodidad, luego como costumbre, luego como necesidad, hasta que llegó el momento en que ya no se concebía el cuarto sin ello. Una pantalla, un teléfono que se carga en la mesilla de noche, una televisión frente a la cama, un dispositivo que emite luz y sonido hasta el último momento antes de que los ojos se cierren y que está ahí de nuevo, encendido, antes de que los ojos se hayan terminado de abrir por la mañana. Nadie tomó la decisión de que ese objeto fuera el primero que el alma ve al despertar y el último que ve antes de dormirse. Simplemente ocurrió, y ocurrió con tanta suavidad que la mayoría de las personas ni siquiera lo ha registrado como una decisión que se pueda revisar. Santa Teresa de Jesús no conoció las pantallas ni los teléfonos, pero conoció el ruido interior con una profundidad que ninguna tecnología ha vuelto obsoleta. En el camino de perfección, dedicó páginas enteras a hablar del silencio no como ausencia de sonido, sino como condición del alma que quiere ser habitada por Dios. Decía que el alma que no aprende a habitar el silencio es un alma que puede querer a Dios con sinceridad, que puede rezar con fervor, pero que nunca llega a escucharlo de verdad. Porque Dios no grita, Dios susurra, y el susurro de Dios requiere un interior suficientemente quieto para poder ser percibido. Un interior que no esté constantemente saturado de imágenes, de voces, de información, de estímulos que entran sin parar y que ocupan todos los espacios donde el silencio podría asentarse. Lo que Santa Teresa de Jesús describía como ruido interior en el siglo XVI tiene hoy una fuente externa concretísima y constantemente activa. El objeto que se carga en la mesilla de noche no es neutral, no es simplemente un aparato. Es una puerta permanentemente abierta hacia un flujo de contenidos, de imágenes, de palabras, de emociones ajenas, de noticias, de conversaciones, de sonidos que entran en el cuarto sin ser invitados y que colonizan el espacio donde el alma debería estar más quieta y más disponible para Dios. El último pensamiento antes de dormir lo genera ese objeto, el primero al despertar también. Y lo que el alma piensa al dormirse y al despertar no es un detalle menor en la vida espiritual. Es el marco dentro del cual toda la vida interior ocurre o deja de ocurrir. Santa Teresa de Jesús sabía que las horas del amanecer y las horas anteriores al sueño son las horas más sagradas del día para el alma. En esos momentos el alma está más permeable, más abierta, menos protegida por las defensas que el día activo levanta. Lo que entra en esas horas entra más hondo que lo que entra a mediodía. Y lo que sale de esas horas, la dirección en que el alma se orienta en esos momentos de máxima permeabilidad, determina en gran medida cómo el alma se mueve durante el resto del día y cómo se dispone para la oración. Por eso el cuarto es tan decisivo. Y por eso lo que hay en el cuarto durante esas horas tiene un peso que Santa Teresa de Jesús no podía ignorar. ¿Puede una persona devota, que ama a Dios,
y quiere recibirle el domingo de la misericordia con el alma preparada, revisar con honestidad lo que el objeto que tiene en su mesilla de noche está haciendo en esas horas sagradas, Santa Teresa de Jesús no habría pedido menos. Habría pedido exactamente eso, que el alma se mire con honestidad serena, sin dramatismo, sin culpa, pero con la lucidez de quien quiere de verdad lo que dice querer. Porque una cosa es querer recibir la gracia extraordinaria del Domingo de la Misericordia, y otra cosa es preparar el cuarto para recibirla. Y preparar el cuarto significa revisar qué objetos están fragmentando el silencio que esa gracia necesita para asentarse. Esto no significa que el teléfono sea un objeto maldito, ni que la tecnología sea enemiga de Dios. Significa que hay lugares y hay horas en que ese objeto no debería estar. El cuarto durante las horas del sueño y del amanecer es uno de esos lugares, no porque lo diga una regla exterior, sino porque el alma que lo ha probado sabe que la diferencia es real e inmediata. El alma que se duerme en silencio y despierta en silencio llega a la oración matutina desde un lugar distinto al alma que se duerme mirando una pantalla y despierta leyendo mensajes. La disposición es diferente, la permeabilidad a la gracia es diferente. Y en el Domingo de la Misericordia, cuando el cielo se inclina con una generosidad sin igual, esa diferencia en la disposición del alma puede ser la diferencia entre recibir una parte de lo que ese domingo ofrece y recibirlo todo. Porque hay un cuarto grupo de objetos que identificó, y este es el que más incomoda. No porque sea difícil de reconocer, sino porque muchas personas lo tienen en su cuarto sin haber tomado nunca la decisión consciente de ponerlo ahí. Llegó de la mano de alguien, llegó como regalo, llegó como recuerdo de un viaje o de una persona o de un tiempo de la vida que en su momento pareció bueno. Y está ahí, sin que nadie lo haya revisado, sin que nadie se haya preguntado si lo que ese objeto lleva consigo es algo que el cuarto debería estar albergando en el momento más poderoso del año litúrgico. Hay objetos que llegan al cuarto de una persona sin que esa persona los haya elegido con conciencia. Llegaron de la mano de alguien. Llegaron como regalo en un momento de la vida en que aceptarlos parecía lo natural. Llegaron como recuerdo de un lugar visitado, de una época vivida, de una persona conocida. Llegaron y se quedaron porque nadie tomó nunca la decisión activa de examinarlos. Se integraron al paisaje del cuarto con la misma discreción con que se integra todo lo que nadie revisa, volviéndose invisible. Y sin embargo están ahí. Y la pregunta que Santa Teresa de Jesús habría hecho sobre cada uno de ellos es una pregunta sencilla y al mismo tiempo profunda. ¿Qué lleva consigo este objeto? ¿Qué historia espiritual carga? ¿Qué es lo que realmente está habitando en el espacio más íntimo de tu alma, junto a ti cada noche? Santa Teresa de Jesús fue extraordinariamente atenta a lo que ella llamaba la procedencia espiritual de los objetos, no en un sentido supersticioso ni mágico, sino en el sentido más profundamente católico de la palabra. Sabía que los objetos no son contenedores vacíos de significado, son portadores de historia. Y la historia que portan puede ser una historia de gracia, o puede ser una historia de algo que nunca ha sido llevado a la luz de Dios. Un objeto que proviene de una relación marcada por el daño, por el engaño, por una ruptura que nunca ha sido perdonada de verdad, lleva consigo el peso de esa historia. No porque tenga poderes autónomos ni porque sea peligroso en sí mismo de manera objetiva, sino porque cada vez que el alma lo ve, aunque sea sin prestarle atención consciente, algo en el interior se activa. Un recuerdo, un dolor, una puerta que creía cerrada y que ese objeto mantiene entreabierta sin que nadie lo haya querido así. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús habla con una honestidad que conmueve sobre las amistades y vínculos de su juventud que retrasaron su avance en la vida espiritual. No habla de esas personas con dureza, habla de ellas con compasión, pero es muy clara sobre el efecto que ciertos vínculos no examinados tuvieron en su alma durante años.
la mantuvieron atada a una manera de ser y de relacionarse que le impedía entrar de lleno en lo que Dios le estaba ofreciendo. Y cuando finalmente esos vínculos fueron llevados honestamente ante Dios, cuando fueron examinados con la luz de la oración y entregados con amor, algo en el alma de Santa Teresa de Jesús se soltó. Algo que ella no sabía que estaba atado se liberó. Y la gracia que había estado esperando detrás de esa atadura pudo finalmente hacer su trabajo. Lo mismo ocurre con los objetos que llevan consigo la historia de vínculos que el alma no ha terminado de examinar ni de entregar a Dios. El regalo de alguien que te causó daño y que guardas en el cuarto sin haber perdonado del todo. El recuerdo de una época de la vida en que el alma se alejó de Dios y que ese objeto evoca sin que nadie lo haya decidido conscientemente. La figura decorativa que alguien te trajo de un lugar cuya procedencia espiritual nunca se examinó y que colocaste en el cuarto porque era bonita sin preguntarte qué más era. Santa Teresa de Jesús habría mirado cada uno de esos objetos con la misma atención serena con que miraba los oratorios de sus conventos. Y habría hecho la misma pregunta sobre cada uno. ¿Este objeto abre el cuarto a la gracia o lo cierra? Hay también en muchos cuartos una mezcla que Santa Teresa de Jesús habría observado con especial preocupación. La mezcla de lo sagrado con lo que no lo es, colocados en el mismo espacio sin distinción, sin jerarquía, sin el orden que la fe impone al entorno donde quiere vivir. Una imagen de la Virgen María junto a un adorno de procedencia incierta. Un crucifijo en la misma estantería donde conviven objetos que nada tienen que ver con la vida espiritual. No porque convivir sea imposible, sino porque cuando lo sagrado y lo profano comparten espacio sin que el alma haya decidido con conciencia ese orden, lo que ocurre con frecuencia es que lo sagrado se vuelve invisible. Se acostumbra la mirada a verlo junto a todo lo demás y deja de verlo de verdad. Y el objeto sagrado que ya no se ve de verdad ha dejado de cumplir la función que la fe le asigna en el espacio del hogar. Santa Teresa de Jesús no pedía perfección estética ni una austeridad monástica imposible para quien vive en el mundo con familia y trabajo y vida cotidiana. Pedía algo mucho más alcanzable y mucho más transformador, que el alma tomara decisiones conscientes sobre su propio entorno, que el cuarto fuera el resultado de decisiones espirituales y no simplemente la acumulación de todo lo que ha llegado sin ser examinado. Que cada objeto que vive en ese espacio haya pasado por la pregunta honesta que Santa Teresa de Jesús hacía. ¿Esto ayuda al alma o la dificulta? ¿Esto la abre a Dios o la cierra sobre sí misma? Y el domingo de la misericordia, con la ventana de gracia extraordinaria que ese domingo abre, es el momento más poderoso del año para hacer esa revisión, para mirar el cuarto con ojos nuevos, para tomar las decisiones que se han postergado, para sacar lo que necesita salir y dejar espacio a lo que Dios quiere poner. Pero sacar no significa tirar sin más. Significa algo muy preciso que Santa Teresa de Jesús describió con una claridad que ninguna de sus hermanas carmelitas olvidó. Y ese es exactamente el siguiente paso que el alma devota necesita conocer antes de que llegue ese domingo. Llega un momento en la vida espiritual en que el alma entiende que ha estado postergando algo, no por mala voluntad, no por falta de amor a Dios, sino porque nadie le había explicado con claridad lo que ese algo significaba ni cómo hacerlo correctamente. Y cuando ese momento llega, cuando el alma finalmente ve con claridad lo que tiene en su cuarto y entiende el peso que esos objetos han tenido sobre su disposición interior, la primera reacción suele ser la misma en casi todos los casos. El impulso de actuar de inmediato, de limpiar, de sacar, de deshacerse de todo lo que bloquea antes de que pase un día más. Ese impulso es bueno. Es el alma moviéndose en la dirección correcta. Pero Santa Teresa de Jesús, que conocía ese impulso y lo había visto actuar en las almas que dirigía espiritualmente, tenía algo importante que decir sobre él,
que la forma en que se retiran estos objetos importa tanto como la decisión de retirarlos. Porque retirar estos objetos del cuarto no es un acto de limpieza doméstica. No es reorganizar la habitación moviendo cosas de un lugar a otro. Es un acto espiritual. Es el alma tomando una decisión concreta y visible sobre su propia vida interior. Y los actos espirituales tienen una forma que no es arbitraria. Tienen una forma que la Iglesia ha custodiado durante siglos, precisamente porque esa forma importa, porque protege al alma y porque garantiza que el gesto exterior corresponda a una realidad interior y no sea solo un movimiento físico sin raíz en la fe. Lo primero que Santa Teresa de Jesús habría dicho sobre los objetos de difuntos que el alma decide retirar del cuarto es que no se descartan, se encomiendan. Hay una diferencia enorme entre descartar y encomendar, y esa diferencia es toda la distancia entre un gesto de renuncia fría y un gesto de amor entregado. El objeto que perteneció a la persona amada que ya partió no se tira a la basura como si fuera un cacharro sin valor. Se toma en las manos con cuidado, se sostiene un momento y se pronuncia sobre él una oración sencilla y real. Señor, este objeto perteneció a alguien que amé y que sigue en tus manos. Lo retiro de este espacio no porque quiera olvidar, sino porque quiero soltar, porque quiero que mi amor por esta persona pase ahora por ti y no solo por lo que guardo de ella. Recíbelo tú y recíbela a ella con toda la misericordia que este domingo derrama. Ese gesto, acompañado de esa oración o de cualquier oración que nazca del corazón con la misma intención, no es un rito. Es fe en acto. Es el alma haciendo visible con sus manos lo que ha estado madurando en su interior. Y Santa Teresa de Jesús sabía que cuando el alma hace visible su fe de esa manera, cuando traduce su disposición interior en un gesto concreto y deliberado, algo ocurre en el alma que ninguna oración puramente interior puede generar de la misma manera. El alma se compromete. Y el alma comprometida recibe de una manera que el alma pasiva no puede recibir. Los objetos de devoción deteriorados que el alma decide retirar siguen una lógica similar, pero con matices propios que la Iglesia ha precisado con claridad. Un rosario roto no se tira a la basura ordinaria. Los objetos que han sido bendecidos o que han tenido una función sagrada en la vida del alma merecen ser devueltos a la tierra, que es el destino que la Iglesia recomienda para los sacramentales que ya no pueden usarse. Enterrarlos en un jardín, en una maceta, en cualquier lugar donde la tierra pueda recibirlos, es el gesto que la tradición católica ha sostenido durante siglos para los objetos sagrados que han terminado su vida útil. Alternativamente, pueden llevarse al párroco, quien conoce el modo de disponer de ellos correctamente según la tradición de la Iglesia. Lo que Santa Teresa de Jesús no habría aceptado es la indiferencia. El rosario roto que termina en el cubo de la basura junto al resto de los desperdicios del día habla de un alma que no ha terminado de entender qué es lo que ese objeto fue en su vida. Los objetos cuya historia espiritual es ambigua, los que llegaron de vínculos no examinados, los regalos de personas que causaron daño, los recuerdos de épocas que el alma no ha terminado de entregar a Dios, estos también pueden ser llevados al párroco si el alma siente que necesita una autoridad espiritual que acompañe el gesto. O pueden ser retirados con una oración de entrega y de perdón que el alma pronuncia sobre ellos antes de sacarlos del cuarto. El perdón que el alma pronuncia sobre un objeto no es un gesto mágico. Es el alma completando en ese momento algo que había dejado incompleto. Es el alma diciéndole a Dios: aquí hay algo que nunca terminé de traerte. Te lo traigo ahora. Haz con ello lo que yo no supe hacer. Y los objetos que fragmentan el silencio del cuarto, los dispositivos que colonizan las horas del sueño y del amanecer, no necesitan ser eliminados de la vida del alma. Necesitan ser reubicados.
necesitan salir del cuarto durante las horas en que el alma está más expuesta y más necesitada de silencio. Esa decisión, aparentemente pequeña y práctica, es en realidad una de las más profundas que el alma puede tomar antes del Domingo de la Misericordia, porque le está diciendo a Dios con sus actos y no solo con sus palabras, que quiere que esas horas sagradas del amanecer y del sueño le pertenezcan a Él. Y Dios no ignora esa clase de gestos, pero hay todavía algo que no se ha dicho, algo que transforma completamente la comprensión de todo lo anterior, porque retirar lo que bloquea es solo la mitad del gesto. La otra mitad es lo que entra cuando lo que bloquea sale. Y lo que Santa Teresa de Jesús dijo sobre ese espacio que el alma deja libre en su cuarto antes del Domingo de la Misericordia es lo más hermoso de todo lo que advirtió. Hay algo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre el vacío que ninguna filosofía humana ha entendido de la misma manera. El mundo teme el vacío. Lo llena de inmediato con lo que sea, con cualquier cosa que ocupe el espacio y calme la incomodidad que el vacío produce en el alma que no está acostumbrada a él. Pero Santa Teresa de Jesús no temía el vacío, lo buscaba, lo cultivaba con una deliberación que sus contemporáneos a veces no comprendían, porque veían en esa búsqueda una renuncia y ella veía en ella una preparación. El alma que ha vaciado su cuarto de lo que bloqueaba, que ha retirado con amor y con fe los objetos que cerraban la puerta a la gracia, no ha quedado en la pobreza, ha quedado en la disposición, y la disposición es, en el lenguaje de Santa Teresa de Jesús, la condición más preciosa que el alma puede ofrecerle a Dios. En las moradas describe con una imagen que no se olvida lo que ocurre cuando el alma se dispone de verdad para recibir a Dios. Dice que el Señor no necesita puertas para entrar en el alma que lo quiere, que donde encuentra disposición entra, que la disposición no es mérito ni logro sino apertura, y que la apertura se construye tanto en el interior del alma como en el entorno donde esa alma vive. El cuarto que ha sido revisado con fe antes del Domingo de la Misericordia, del que han salido los objetos que retenían, que fragmentaban, que cargaban historias no entregadas a Dios, ese cuarto no es un cuarto vacío en el sentido triste de la palabra. Es un cuarto disponible. Es un espacio que el alma le ha preparado a Dios con sus propias manos y con sus propias decisiones. Y Dios, que conoce cada gesto del alma que lo ama, no entra en ese espacio de la misma manera que entra en un espacio que nadie ha preparado para él. ¿Qué coloca entonces el alma en ese espacio que ha quedado libre? Santa Teresa de Jesús no dejó una lista de objetos obligatorios. Dejó algo mejor, un principio. El principio de que lo que entra en el cuarto después de la limpieza espiritual debe entrar con decisión y con conciencia. Debe ser elegido por el alma con la misma atención con que se eligió retirar lo anterior. Y lo que la tradición católica y la experiencia de Santa Teresa de Jesús señalan como más propio para el cuarto del alma que quiere vivir cerca de Dios es sencillo y al alcance de cualquier persona que quiera tomarlo en serio. Una imagen sagrada colocada con intención, no acumulada entre otras cosas, sino colocada en un lugar donde el alma la vea de verdad, donde el primer y el último gesto de la mirada en ese cuarto sea un gesto hacia Dios. Una imagen de Cristo, de la Virgen María, del santo de devoción personal, colocada en el lugar más visible del cuarto con la conciencia de que ese lugar le pertenece a Dios. Santa Teresa de Jesús era apasionada en esto. En el libro de la vida describe cómo las imágenes sagradas la ayudaban en los momentos en que la oración interior se hacía difícil. Cómo ver el rostro de Cristo en una imagen la devolvía al recogimiento cuando el ruido interior la había alejado de él. Las imágenes sagradas no son decoración, son presencias. Son el alma diciendo en el lenguaje del espacio lo que quiere que habite junto a ella. Una luz pequeña, una vela o una lámpara de aceite, si la devoción del alma lo pide, puede acompañar esa imagen durante las horas más sagradas del día y de la noche,
Santa Teresa de Jesús amaba la luz en los oratorios de sus conventos. Decía que la luz exterior, bien usada, ayuda al alma a orientarse hacia la luz interior que es Dios. No como magia, como lenguaje, como el alma hablando con sus sentidos el idioma de la fe que lleva dentro, y agua bendita. Santa Teresa de Jesús fue de una claridad absoluta sobre el agua bendita en el espacio donde el alma vive y duerme. En el libro de la vida, escribió sobre su poder con una convicción que nació de su propia experiencia repetida, que el agua bendita tiene una eficacia real sobre el entorno del alma cuando se usa con fe, que no es un gesto folclórico ni una costumbre vacía, sino un sacramento menor de la Iglesia con una gracia propia que el alma devota puede invocar sobre su cuarto y sobre su descanso. Rociar el cuarto con agua bendita antes del Domingo de la Misericordia, con una oración sencilla de entrega, es el gesto final con que el alma consagra el espacio que ha preparado y lo pone bajo la protección de Dios. El Domingo de la Misericordia que llega, ese domingo en que el cielo se inclina hacia la tierra con una abundancia de gracias inequivalente en todo el año litúrgico, encontrará un cuarto diferente. No porque el cuarto sea más bonito ni más ordenado en el sentido estético, sino porque el cuarto habrá pasado por las manos del alma con intención espiritual, porque el alma habrá tomado decisiones concretas y visibles sobre el espacio más íntimo donde vive, porque habrá soltado lo que retenía, habrá reubicado lo que fragmentaba, habrá entregado lo que cargaba historias no resueltas, y habrá colocado en ese espacio limpio las señales de la única presencia que el alma verdaderamente necesita. Y Santa Teresa de Jesús, que vio con sus propios ojos lo que Dios hace en un alma que se dispone de verdad para recibirle, diría sobre ese cuarto preparado lo mismo que dijo sobre los conventos que fundó cuando estaban listos para recibir la vida carmelita, que Dios no tarda en llegar cuando encuentra la puerta abierta, que la misericordia de Dios no necesita más invitación que el espacio que el alma le prepara con amor, y que el alma que llega al Domingo de la Misericordia con ese espacio preparado no sabe todavía lo que está a punto de recibir. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. El alma que busca a Dios con seriedad no se detiene a mitad del camino, llega hasta el final, y lo que has recibido hoy no es una lista de cosas que hacer ni un conjunto de reglas que cumplir. Es algo más hondo que eso. Es la mirada de Santa Teresa de Jesús sobre el espacio más íntimo de tu vida, el cuarto donde el alma se desnuda cada noche ante Dios, con la ternura y la claridad de quien ha visto de cerca lo que Dios puede hacer en un alma que se dispone para recibirle de verdad. ¿Has entendido hoy qué es el Domingo de la Misericordia y por qué ese domingo no se parece a ningún otro momento del año litúrgico? ¿Has entendido por qué Santa Teresa de Jesús no podía callarse sobre lo que el alma guarda en su cuarto y sobre el peso que eso tiene en la gracia que ese domingo trae? ¿Has reconocido los objetos que retienen, que fragmentan, que cargan historias no entregadas a Dios? ¿Has aprendido la forma en que la tradición católica pide que esos objetos sean retirados? No con indiferencia, sino con amor, no como limpieza doméstica, sino como acto de fe. Y has recibido la promesa que Santa Teresa de Jesús nunca se cansó de repetir a las almas que dirigía, que Dios no tarda en llegar cuando encuentra la puerta abierta. Lleva todo esto contigo este Domingo de la Misericordia, no como una tarea pendiente que genera ansiedad, sino como un regalo que ya tienes en las manos y que solo necesita ser abierto con fe. El cuarto preparado no es el cuarto perfecto, es el cuarto que el alma ha tocado con intención. Y esa intención, sostenida por la gracia extraordinaria de ese domingo, puede transformar lo que parecía imposible de soltar en lo más hermoso que el alma haya ofrecido a Dios en mucho tiempo. Hay algo más que quiero dejarte antes de despedirme, porque lo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre el cuarto y sobre la disposición del alma no termina en el Domingo de la Misericordia.
Es el comienzo de una manera de vivir el espacio donde habitas. Una manera de entender que el hogar no es un escenario neutral, sino el entorno donde el alma crece o se detiene, donde la gracia se asienta o resbala, donde Dios puede o no puede hacer lo que quiere hacer. Y esa comprensión, una vez que entra en el alma, no se va. Cambia la forma en que miras cada rincón de tu casa. Cambia la forma en que decides qué entra y qué sale. Cambia la relación entre el espacio donde vives y la vida interior que llevas dentro. Santa Teresa de Jesús dejó sobre esto una enseñanza que va mucho más allá del cuarto y del Domingo de la Misericordia. Una enseñanza sobre el hogar entero como espacio sagrado, sobre cada habitación como extensión del castillo interior que el alma es, sobre cada objeto y cada rincón como parte del entorno donde Dios quiere o no quiere poder entrar con libertad. Y esa enseñanza está esperando. Está guardada en sus escritos y en la tradición viva de la Iglesia, con una profundidad que la vida contemplativa de Santa Teresa de Jesús depositó ahí para que cualquier alma que la buscara con seriedad pudiera encontrarla. Si sientes que esto que has recibido hoy es solo el comienzo, que hay algo más que todavía no has terminado de entender sobre lo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre el espacio donde el alma vive, escúchalo. Ese sentimiento es el alma reconociendo que hay más para ella. Y siempre hay más. Que el Domingo de la Misericordia te encuentre con el cuarto preparado y el alma abierta. Que la gracia de ese domingo entre en tu vida sin encontrar puertas cerradas y que Santa Teresa de Jesús, que intercede desde el cielo por todas las almas que la invocan con amor, acompañe cada decisión que tomes en este tiempo con su maternal protección. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que nada turbe, nada espante, todo se pasa, Dios no se muda. Que esa certeza sea tuya hoy, mañana y el Domingo de la Misericordia. Hasta pronto, con todo mi cariño.